Bendecidos amados, reciban un cordial saludo en el amor de nuestro Señor Jesucristo. Y queremos agradecer al Padre por una oportunidad más que Él nos permite impartir su palabra con la ayuda del Espíritu Santo. Y para ello vamos a abordar es la oración intercesora de Jesús. Esta oración es la oración que Jesús hizo por sus discípulos antes de ascender al Padre, antes de ascender al cielo. Y lo encontramos en la porción bíblica que está en Juan 17:9. Y lo vamos a leer en la Nueva Traducción Viviente. Y dice así la palabra: mi oración no es por el mundo, sino por los que me has dado, porque te pertenecen. La oración intercesora de Jesús. Jesús está orando por usted su gran oración sacerdotal. Y esta es la oración que Él hace por sus discípulos. Yo ruego por ellos. Yo ruego por ellos, le dice al Padre. Yo no ruego por el mundo, sino por lo que tú me has dado y que te pertenecen a ti. Aquí vemos una oración extraordinaria, una oración que va con súplica. Jesús está suplicando, Jesús está rogando, porque dice, yo ruego por ellos. Jesús está orando, está rogando y está suplicando al Padre por sus discípulos. Y cuando aquí vemos que dice, no ruego por el mundo, no es que Jesús no esté interesado en las personas, porque esta palabra mundo en esta porción bíblica se refiere a personas. No es que Jesús no está interesado por las personas, sino que en este momento Él estaba enfocado en sus propios discípulos. Él estaba orando por aquellos que serían el instrumento creado por Él para alcanzar a aquellos que están en el mundo. Por eso Él dice, ruego por ellos, no ruego por el mundo. Pero sabemos que Jesús lo que más ama y que el Padre lo que más ama son las personas. Leamos por favor la porción bíblica que está en Juan 17:15 y lo vamos a leer en la Nueva Traducción Viviente. No te pido que los quites del mundo, sino que los protejas del maligno. No te pido, dice Jesús al Padre, que los quites del mundo, sino que los protejas del maligno. Padre, no te pido que los lleves de inmediato al cielo, sino que los alejes del maligno, sino que los tengas alejados del mal. Guárdalos del tentador, guárdalos del destructor, guárdalos de lo malo referente al pecado. Guárdalos para que no cometan pecado. Guárdalos del mal que hay en este mundo. Presérvalos en las aflicciones que ellos tendrán en este mundo. Qué hermosa oración la que nuestro Señor Jesucristo hace por cada uno de nosotros. Y vayamos por favor a Juan 17:11 y lo vamos a leer en la Reina Valera contemporánea. Y ya no estoy en el mundo, pero ellos sí están en el mundo, y yo voy a ti. Padre Santo, a los que me has dado, cuídalos en tu nombre, para que sean uno como nosotros. El Señor Jesucristo le está diciendo al Padre que Él ya no está en el mundo, que Él va hacia Él. Yo voy hacia ti, le dice al Padre. Pero mis discípulos sí están en el mundo. Los que me ha dado están en el mundo.
Padre Santo, guárdalos en Él, guárdalos y cuídalos en tu nombre, para que sean uno como nosotros somos uno. Cristo estaba a punto de dejar a sus discípulos. Por eso Él los encomienda a la custodia del Padre. Es un gozo inefable, es inefable consuelo para cada uno de nosotros los creyentes. El que Cristo haya encomendado nuestras vidas al Padre. El que Cristo haya encomendado nuestras vidas, el cuidado al Padre. Es maravilloso. ¿Cómo no van a estar a salvos? Y aquí, qué importante preguntarnos, ¿cómo no van a estar a salvos aquellos que protege el Dios omnipotente y que han sido puestas en las manos del Padre por el mismo Jesucristo, por su Hijo amado? Si podemos decir algo, es que esta oración que hizo Jesús, esta extraordinaria oración que hizo Jesucristo, ha preservado maravillosamente el Evangelio y a la iglesia misma en este mundo. Y hasta el día de hoy nosotros estamos bajo esa protección divina y que es constante. Padre Santo, cuídalos, guárdalos en tu nombre. A los que me has dado, guárdalos en tu nombre. Es decir, guárdalos en tu amor, guárdalos en tu sabiduría, guárdalos en tu poder, que dan a conocer tu carácter divino sin igual. La base de la petición de Jesús, la base de la petición de Cristo está arraigada en el amor, en la sabiduría y el poder de Dios. Y el que nosotros, mis amados, estemos aún en Jesús, el que nosotros estemos en Cristo, no se debe a ningún esfuerzo propio. Quizá usted tiene 20 años, han pasado 15 años y usted está aún en Jesús. No se debe a ningún esfuerzo, porque la carne, el mundo y Satanás son penetrantes, son imponentes, son seductivos. Y nosotros no podríamos seguir en Jesús si no fuera porque Jesús oró por usted y por mí. Y le dijo, Padre Santo, guárdalos en tu nombre, cuídalos en tu nombre. Y vamos a pasar a leer la porción bíblica que está en Lucas 22, 31, 32. Y lo vamos a leer en la Nueva Traducción Viviente. Simón, Simón, Satanás ha pedido zarandear a cada uno de ustedes como si fueran trigo. Pero yo he rogado en oración por ti, Simón, para que tu fe no falle, de modo que cuando te arrepientas y vuelvas a mí, fortalezcas a tus hermanos. Satanás estaba pidiendo permiso a Jesús para traer un proceso a la vida de sus discípulos. Y Jesús le dice a Simón, 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 Satanás ha pedido zarandearlos como a trigo, porque Satanás estaba pidiendo a todos los discípulos, estaba pidiendo zarandear a todos los discípulos. Pero como el Señor Jesús sabía que Pedro era el que llevaría la peor parte en este asunto, le dice, Simón, Satanás te ha pedido para zarandearte,
pero yo he orado por ti para que tu fe no falte. Y cuando la palabra aquí nos dice que Satanás ha pedido a sus discípulos, a los discípulos de Jesús, para zarandearlos como a trigo, es que en la época de nuestro Señor Jesucristo, cuando en el tiempo de la siega se recogían las espigas y eran puestas en una zaranda para separar el trigo de la paja, y era un proceso fuerte, era sacudido en esa zaranda con fuerza para que así pudiera salir el trigo y pudiera ser separada la paja del trigo. De ahí viene la palabra zarandear, de este instrumento que utilizaban para procesar el trigo, zaranda. Por eso el Señor le dice, y el Señor Jesucristo le dice a Pedro: Pedro, Satanás te ha pedido para zarandearte. Y yo le voy a permitir. Esto nos da a entender que Satanás no puede hacer nada si no se lo permite Jesús, si no se lo permite el Padre, si no se lo permite Cristo. Satanás no puede hacer nada en contra de nuestras vidas. Satanás va y le pide permiso a Jesús para traer un proceso a la vida de los hijos de Dios que va a ser de bien, porque todo lo que Dios permite es de bien para nosotros. Y Jesús le dice a Pedro: y yo se lo voy a permitir, yo voy a dejar hacerlo, porque necesitas entender lo que está en tu corazón. Eso que está en tu corazón necesita salir. Eso que está en tu corazón, yo necesito que entiendas que debe salir. Y el Señor te está hablando. El Señor nos está hablando en esta noche. Quizá tú estás pasando algún proceso difícil. Quizá tú estás pasando un desierto, una situación difícil. Porque el Señor quiere que tú entiendas lo que está en tu corazón. Eso que está en tu corazón debe salir. Jesús te está diciendo, eso que está en tu corazón debe salir. Yo no soy lo primero en tu corazón. Eso que está en tu corazón debe salir. Esa amargura debe salir. Ese maltrato que das a tu familia, a tu esposa y a tus hijos, yo necesito que entiendas que debes salir. Eso que yo no soy el primer lugar en tu corazón, yo necesito que entiendas que debes salir, porque yo quiero tener el primer lugar en tu corazón. El Señor nos está hablando, porque el Señor permite los procesos en nuestras vidas, porque Él necesita sacar aquello que está estorbando en nuestras vidas y que no sirve para nada. Así como se separa la paja del trigo, porque la paja no sirve para nada. Por eso el Señor está permitiendo esos procesos en nuestras vidas que son para bien, porque el Señor todo lo transforma para bien. Pero qué hermoso escucharle decir: pero estoy orando por ti para que tu fe no falte, para que tu fe no falle. Pedro, estoy orando por ti para que tu fe no falle. Pero Él hoy te está diciendo a ti, mi amado hermano, mi amado amigo que estás viéndonos a través de este canal. Él te está diciendo: pero yo en este proceso estoy orando por ti para que tu fe no
falle. Qué hermoso, mis amados, porque no estamos solos. Jesús está orando. Y mire que ese mismo Pedro que negó a Jesús es el flamante apóstol de Pentecostés, que escribió dos libros en el Nuevo Testamento. Y que cuando él pasaba, con su sombra, dice la Escritura, se sanaban los enfermos. ¿Por qué? Porque Jesús oró. Jesús oró por él. Y aunque los creyentes tengan defectos y fallos en su conducta, mis amados, y claro que no tiene que ver con practicar el pecado, ¿verdad? Sino con algo que de repente le fallamos al Señor. Es un consuelo saber que por la intercesión de nuestro abogado, porque Jesús es nuestro abogado y está ahí al lado del Padre, está sentado, dice la Escritura, a la derecha del Padre, y ahí Jesús está intercediendo por nosotros, está intercediendo para que nuestra fe no falle. Y créalo que los creyentes genuinos, aquellos creyentes verdaderos, nunca su fe quedará extinguida. Aunque esa fe sea extinguida, aunque esa fe, sea sacudida, jamás será extinguida. Porque el Padre está orando. Guárdalos en tu nombre, guárdalos en tu poder, guárdalos por el poder, por tu poder. Somos guardados, amados, por el poder de Dios mediante la fe. Y hay algo muy importante que está en Juan capítulo 11, versículo 41 y 42. Y es que Jesús le dice al Padre: gracias te doy porque siempre me oyes. Gracias te doy, Padre, porque siempre me oyes. Porque Él siempre oró para hacer la voluntad del Padre. Jesús siempre oró para hacer la voluntad del Padre. Y Él oró por fe. Y ningún pecado estorbó su oración. Cada oración que Jesús hizo fue contestada. Cada oración que Jesús hizo y cada oración que Jesús hace por nosotros es contestada. Porque Él le dice: Padre, te pido que los guardes. Padre, te pido que los guardes. Y usted puede decir: sí, seguro. Por Pedro oró, por Mateo, por Juan y por el resto de sus discípulos. Pero Jesús nunca oró por mí de esa manera. Pero vayamos a esta porción bíblica que está en Juan 17:20. La vamos a leer en la Nueva Versión Internacional. No ruego solo por estos, escuche, no ruego solo por estos, ruego también por los que han de creer en mí por el mensaje de ellos. Aquí vemos que el Señor Jesucristo no solo oró por sus discípulos, sino que le dice al Padre: no solo oro por esto, refiriéndose a sus discípulos, sino que oro por todos aquellos que han de creer en mí. Oro por todos aquellos que han de creer en mí. No ruego solo por estos, sino por aquellos que, aunque pase el tiempo, las épocas, las edades, creerán en mí. Ruego por todos
por todos los que han de creer en mí, por la palabra de estos. Amado, simplemente escriba su nombre debajo de los nombres de los apóstoles, debajo de los nombres de los discípulos, porque usted es un discípulo del Señor también. Y seguramente Jesús, cuando hizo esta oración al Padre, escribió su nombre. Su nombre está ahí, escrito, cuando Jesús oró por todos aquellos que habíamos de creer en Él. Jesús ha orado por usted para que sea guardado. Sabe que esta es una oración que trasciende los siglos, las edades. Y esa oración hasta el día de hoy sigue vigente. Y yo le pregunto, si Él ha orado por usted, ¿recibirá respuesta a su oración? Claro que sí, claro que sí. Si Jesús ha orado por usted, claro que la oración de Jesús recibirá respuesta. Leamos por favor en Hebreos 7, 24-25 en la Nueva Traducción Viviente. Pero dado que Jesús vive para siempre, su sacerdocio dura para siempre. Por eso puede salvar de una vez y para siempre a los que vienen a Dios por medio de Él, quien vive para siempre a fin de interceder con Dios a favor de ellos. Salvarlos por completo. ¿Sabe lo que significa? Salvarlos hasta el fin. Porque Él siempre está intercediendo por nosotros. Él está intercediendo por usted. El Señor hizo un trabajo extraordinario, maravilloso en la cruz del Calvario. Y Él dijo, consumado es. Pero hay un trabajo que el Señor no ha dejado de hacer y es interceder. Porque Él es nuestro sumo sacerdote para siempre. Jesús está orando por usted y por mí. Y esa oración es respondida porque Él dijo, Padre, gracias te doy porque tú siempre me oyes. El Señor está orando por usted. Gracia y paz, mis amados. Agradecemos al Señor por este tiempo, por su palabra y la atesoramos en nuestros corazones. Hasta pronto. La paz de Cristo.